Mariela nunca imaginó que una noche de tormenta en Guanajuato cambiaría su destino para siempre. Viuda y sin hogar, buscó refugio en una capilla abandonada donde encontró algo que transformaría su vida completamente. Dale like si te emocionó esta historia, suscríbete para más contenido y comenta de qué ciudad nos estás viendo. La lluvia caía con una fuerza que parecía querer arrancar la tierra misma de las colinas de Guanajuato. Mariela Córdoba apretaba contra su pecho la maleta desgastada, sintiendo cómo el agua fría se filtraba a través de su rebozo negro. Sus zapatos de cuero agrietado chapoteaban en los charcos que se formaban entre las piedras del sendero, mientras el viento helado le azotaba el rostro con gotas que sabían a sal y tierra mojada. Había caminado durante horas desde que los hermanos de su difunto esposo le cerraron la puerta en las narices. «No tenemos obligación contigo», le había gritado Aurelio el mayor, mientras su esposa observaba desde la ventana con los brazos cruzados. «Carlos ya no está y nosotros no vamos a mantener bocas ajenas». Las palabras aún le quemaban en el pecho como brasas, mezclándose con el dolor sordo que llevaba cargando desde el funeral. Apenas 2 semanas atrás, un trueno estalló sobre su cabeza y Mariela se sobresaltó, buscando refugio con la mirada, a lo lejos. Entre los mezquites y los nopales que se mecían violentamente, distinguió la silueta oscura de la capilla de Santa Rocío. Hacía años que nadie la visitaba. Según recordaba, los viejos del pueblo decían que tenía mala suerte, que las oraciones no llegaban a Dios desde allí, pero Mariela ya no tenía fuerzas para ser supersticiosa. Aceleró el paso, sintiendo cómo sus piernas temblaban de frío y agotamiento. La maleta se le resbalaba de las manos húmedas, pero se las arregló para llegar hasta la puerta de madera carcomida. Empujó con el hombro, y las bisagras oxidadas gimieron como un animal herido antes de ceder. El interior olía a humedad y a velas apagadas hace mucho tiempo. Mariela cerró la puerta tras de sí y se recostó contra ella, dejando escapar un suspiro que se perdió en la oscuridad. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra, pero poco a poco comenzó a distinguir los bancos de madera torcidos, el altar cubierto de polvo y las imágenes de santos con rostros borrosos por el tiempo. Se dirigió hacia una esquina, lo más lejos posible de las ventanas rotas por donde se colaba la lluvia. Depositó la maleta en el suelo de piedra fría y se sentó sobre ella, abrazándose las rodillas. El sonido de la tormenta era menos feroz aquí dentro, pero aún podía escuchar el viento silbando entre las grietas de las paredes. Cerró los ojos y trató de no pensar en Carlos, en sus manos ásperas de albañil, en la forma en que la despertaba cada mañana con un beso en la frente, en los planes que tenían de comprar una casita más grande, quizás en las afueras de León. Todo eso se había desplomado junto con el andamio de la construcción donde trabajaba. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio pensó que era el viento, o tal vez una rata entre los escombros, pero el sonido se repitió, más claro esta vez, un gemido débil, casi humano. Mariela abrió los ojos y aguzó el oído. Ahí estaba otra vez, un llanto suave, quebradizo, que parecía venir de cerca del altar. Se incorporó lentamente, con el corazón golpeándole las costillas. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras se acercaba al origen del sonido. Rodeó el altar por la izquierda, y allí, en el suelo, envuelto en lo que parecía ser una manta azul desteñida, había un bulto pequeño que se movía. Mariela se llevó las manos a la boca para sofocar un grito. Se arrodilló despacio, temblando no solo por el frío, y apartó con cuidado una esquina de la manta. Un rostro diminuto, enrojecido y arrugado. La miró con ojos vidriosos, un recién nacido, un bebé que no podía tener más de unos días de vida. «Dios mío», murmuró, y su voz se quebró. «¿Quién pudo hacer esto?». El niño lloró más fuerte, como si hubiera reconocido su presencia. Sin pensarlo, Mariela lo levantó con cuidado,
sosteniéndolo contra su pecho. Era liviano, demasiado liviano, y su llanto se calmó en cuanto sintió el calor de su cuerpo. Mariela miró a su alrededor, buscando alguna nota, algún indicio de quién podría haberlo abandonado allí, pero no había nada más que la manta azul y el silencio húmedo de la capilla. El bebé bostezó y cerró los ojos, aferrándose instintivamente a su rebozo. Mariela sintió algo que no había sentido desde la muerte de Carlos, un propósito, una razón para seguir respirando. El niño era tan vulnerable como ella, tan abandonado como ella, y por primera vez en semanas supo exactamente qué tenía que hacer. «No te voy a dejar», le susurró al oído, meciendo suavemente. «No te voy a dejar como me dejaron a mí». La tormenta siguió rugiendo afuera, pero dentro de la capilla, Mariela Córdova había encontrado algo más valioso que cualquier refugio. Había encontrado una nueva vida que proteger, y con esa responsabilidad naciente, algo en su interior comenzó a sanar. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma a tierra húmeda que solo las lluvias de temporal dejaban en Guanajuato. Mariela despertó con un dolor punzante en el cuello por haber dormido sentada contra la pared de la capilla, pero lo primero que hizo fue mirar al bebé que descansaba en sus brazos. Respiraba con tranquilidad y su color había mejorado durante la noche. Había usado parte del agua de su cantimplora para humedecer un pañuelo y limpiar su carita y sus manitas diminutas. El niño tenía los dedos más pequeños que había visto jamás, con uñas transparentes como cascarones de huevo. Cuando bostezaba, arrugaba toda la cara de una manera que a Mariela le recordó a Carlos de pequeño, según las fotos que le había mostrado su suegra. «Tienes hambre, ¿verdad, hijito?», le murmuró, acariciándole la mejilla con el dorso de su dedo. El bebé giró la cabeza hacia su toque, buscando instintivamente alimento. Mariela sabía que tenía que encontrar leche pronto, y para eso necesitaría ayuda. Ya no podía seguir escondida en la capilla. Se incorporó con cuidado, envolviendo al niño en su rebozo para mantenerlo caliente. Afuera, el mundo parecía recién lavado. Los colores eran más intensos. El verde de los mezquites, el rojo de la tierra, el azul del cielo donde aún flotaban algunas nubes grises. Caminó por el sendero de piedra hacia el centro del pueblo, sintiendo las miradas curiosas de las pocas personas que ya andaban por las calles. «Buenos días, señora», la saludó don Refugio, el panadero, mientras acomodaba las charolas de pan dulce en su puesto. «Ite, ¿no es usted la viuda del Carlos Córdova?» «Sí, señor. Buenos días». Don Refugio entornó los ojos y miró el bulto que llevaba en brazos. «Y ese chamaquito». Mariela sintió que se le secaba la garganta. No había pensado qué iba a decir. No podía mentir, pero tampoco sabía si decir la verdad era lo correcto. «Lo encontré. Necesita ayuda». Antes de que don Refugio pudiera hacer más preguntas, Mariela se alejó apresuradamente. Necesitaba encontrar a alguien que supiera de bebés, alguien en quien pudiera confiar. Recordó que en la clínica del centro trabajaba un paramédico joven, Emiliano Algo. Lo había visto algunas veces cuando acompañaba a Carlos a curarse heridas menores del trabajo. La clínica San José era un edificio pequeño de adobe pintado de blanco, con una cruz roja descolorida sobre la puerta. Mariela respiró hondo y entró. «Buenos días», dijo la recepcionista, una mujer mayor con lentes de fondo de botella. «¿En qué podemos ayudarla?» «Busco al paramédico, al joven, Emiliano, creo». «Emiliano Duarte. Ahorita está con un paciente, pero ya no tarda. Es urgente». Mariela miró al bebé, que comenzaba a moverse inquieto en sus brazos. «Sí, es urgente». No tuvo que esperar mucho. Emiliano salió de uno de los consultorios, y Mariela lo reconoció inmediatamente. Era un hombre de unos 30 años, alto y delgado, con el cabello negro ligeramente ondulado y una sonrisa fácil que se le dibujaba naturalmente en el rostro. Llevaba una bata blanca sobre unos jeans y una camisa a cuadros. «Señora Córdova»,
la saludó acercándose. La recuerdo. ¿Cómo está? Lamento mucho lo de su esposo. Gracias, doctor. Necesito ayuda con esto, dijo. Apartando una esquina del rebozo para mostrarle al bebé, Emiliano frunció el ceño y se acercó más. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo los brazos. Mariela asintió y le entregó al niño con cuidado. Emiliano lo examinó con manos expertas, revisando sus ojos, su respiración, la temperatura de su piel. Está deshidratado, pero no parece estar en peligro inmediato. Es suyo. Lo encontré en la capilla de Santa Rocío. Estaba abandonado. Emiliano la miró directamente a los ojos, buscando señales de que le estuviera mintiendo, pero Mariela sostuvo su mirada con firmeza. Cuando, anoche, durante la tormenta, llamó a la policía, Mariela negó con la cabeza. No sabía qué hacer, solo sabía que necesitaba ayuda. Emiliano le devolvió al bebé y se cruzó de brazos. Esto es serio, señora Córdoba, un bebé abandonado. Hay procedimientos. Tenemos que reportarlo. Lo sé, dijo Mariela y su voz tembló ligeramente, pero primero necesita comer, necesita estar bien. Emiliano la observó un momento más, y algo en su expresión se suavizó. Tiene razón, vamos a darle leche primero, y después vemos qué hacemos. Se dirigió a la recepcionista. Doña Carmen, tiene algo de leche de fórmula. En el almacén hay algunas muestras que dejó el representante. Mientras doña Carmen iba por la leche, Emiliano guió a Mariela a uno de los consultorios. Siéntese. ¿Usted cómo está? Sé que ha sido difícil desde lo de Carlos. Mariela se sintió sorprendida por la pregunta. Hacía días que nadie le preguntaba cómo estaba ella. Estoy sobreviviendo. ¿Tiene dónde quedarse? Mariela vaciló. Por ahora sí. Emiliano no parecía del todo convencido, pero no insistió. Doña Carmen regresó con un biberón pequeño y una lata de leche en polvo. Entre los dos prepararon la fórmula, y Mariela alimentó al bebé, que tomó con avidez. Estaba muy hambriento, murmuró Emiliano observando. No había nada más en la capilla, ninguna nota, nada, solo la manta azul. Es extraño, muy extraño. Emiliano se frotó la barbilla. ¿Sabe qué? Vamos a hacer esto. Yo me encargo del papeleo oficial, pero usted puede quedarse con él mientras tanto, al menos hasta que aparezcan los padres o el DIF determine qué hacer. Mariela sintió una oleada de alivio. De verdad, pero tiene que prometerme que si pasa algo, si se enferma o si hay cualquier problema, me habla inmediatamente. Se lo prometo. Emiliano sonrió. Y por primera vez en semanas, Mariela sintió que no estaba completamente sola en el mundo. Había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla, a ella y al niño que el destino había puesto en su camino. La noticia del bebé encontrado se extendió por Guanajuato como el aroma del café matutino. Para el tercer día, ya no había esquina donde no se comentara el asunto. Mariela caminaba por las calles empedradas con el niño en brazos, sintiendo las miradas que la seguían como sombras. Dicen que apareció de la nada, murmuró doña Socorro mientras barría la entrada de su tienda. Yo escuché que la viuda se lo robó a alguien, replicó su comadre, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que Mariela no la oyera. Emiliano la había ayudado a conseguir más pañales y ropa para bebé en la farmacia del centro. Caminaba a su lado con las bolsas, y Mariela notaba cómo su presencia hacía que la gente hablara menos abiertamente. No les haga caso, le dijo mientras doblaban en la calle principal. La gente necesita algo de qué hablar, y usted les dio material para un mes. Es que no entienden. Yo no lo busqué, él me encontró a mí. Ya pensó en un nombre. Mariela se detuvo bajo la sombra de un jacarandá. No quiero encariñarme demasiado. Sus padres pueden aparecer. ¿Usted cree que van a aparecer? La pregunta flotó entre ellos como una mariposa. Mariela miró al bebé, que dormía tranquilo contra su pecho. No lo sé, pero si alguien lo abandona en una capilla durante una tormenta, tal vez no tenían opción.
sugirió Emiliano suavemente. O tal vez sí la tenían y escogieron la más fácil. Llegaron a la pequeña pensión donde Mariela se había hospedado con los pocos pesos que le quedaban. Era un edificio de 2 pisos, con paredes de cantera rosa y ventanas con marcos de madera verde. La dueña, doña Esperanza, era una mujer de casi 70 años que había perdido a su único hijo en la Guerra de los Cristeros y desde entonces alquilaba cuartos a viajeros y personas necesitadas. «¿Cómo está el angelito?», preguntó doña Esperanza cuando los vio entrar. «Bien, gracias, cada día mejor. He estado pensando, hija, si necesitas que te lo cuide mientras buscas trabajo». Mariela sintió una punzada de pánico. No, gracias, pero no es necesario». Doña Esperanza intercambió una mirada con Emiliano. «Mariela», intervino él, «tal vez deberíamos hablar de esto. El bebé necesita estabilidad. Y usted también». «Estoy bien. Los dos estamos bien, pero esa noche, mientras el niño dormía en una caja forrada con toallas que doña Esperanza le había prestado, Mariela se quedó despierta contando el dinero que le quedaba. Apenas alcanzaba para una semana más en la pensión. Después de eso, un llanto suave la sacó de sus pensamientos. El bebé se había despertado, moviendo los bracitos en el aire. Mariela lo levantó y lo acunó contra su pecho. «¿Tienes hambre otra vez?», le susurró, mientras preparaba el biberón con los movimientos que ya se habían vuelto automáticos. Pensó en lo rápido que había cambiado su vida. 3 días atrás era una viuda sin rumbo. Ahora era, ¿qué? Una madre temporal, una cuidadora, una mujer que había encontrado un propósito inesperado. El bebé tomó su leche con los ojos fijos en ella, como si supiera que era lo único constante en su pequeño mundo. Cuando terminó, Mariela lo cargó hasta la ventana que daba al patio de la pensión. La luna estaba casi llena, bañando el jardín de doña Esperanza con una luz plateada. «¿Sabes qué?», le dijo al niño. «Creo que te voy a llamar Diego, como mi abuelo era un hombre bueno, que ayudaba a todos sin esperar nada a cambio». El bebé bostezó y se acomodó mejor en sus brazos. «Diego», repitió, probando cómo sonaba. «Sí, eres un Diego». Pero su tranquilidad se vio interrumpida al día siguiente cuando Emiliano llegó a la pensión con el rostro preocupado. «Mariela, necesitamos hablar». Se sentaron en el pequeño jardín de doña Esperanza. Bajo la sombra de un naranjo, Diego dormía en los brazos de Mariela, ajeno a la tensión que se había instalado entre los adultos. «¿Qué pasa? Esta mañana vino gente a la clínica preguntando por el bebé». Mariela sintió que se le helaba la sangre. ¿Sus padres? No lo sé. No se identificaron claramente, pero hicieron muchas preguntas. Querían saber dónde estaba, quién lo cuidaba, si había papeles de adopción. ¿Y qué les dijiste? Que todo estaba siendo manejado por las autoridades competentes. Pero, Mariela, había algo en ellos que no me gustó. No parecían padres preocupados, parecían otra cosa. Mariela apretó a Diego contra su pecho. «¿Qué crees que deba hacer? Por lo pronto, mantenerlo cerca, y tal vez sería bueno que hablaras con el padre Jerónimo. Él conoce a todas las familias del pueblo. Si alguien sabe algo, sería él». Esa tarde, Mariela caminó hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. El padre Jerónimo era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y una sonrisa bondadosa que había consolado a varias generaciones de feligreses. Estaba en la sacristía organizando los ornamentos para la misa del domingo. «Hija mía», la saludó al verla entrar, «he escuchado sobre tu situación. ¿Cómo está el pequeño?» «Bien, padre, pero estoy preocupada. Hay gente haciendo preguntas, y no sé si es bueno o malo». El padre Jerónimo se quitó los lentes y los limpió con el borde de su sotana. «¿Puedo verlo?». Mariela destapó a Diego, que estaba despierto y miraba con curiosidad a su alrededor. El sacerdote lo observó con atención, como si buscara algo específico. «Es un niño hermoso», dijo finalmente. «¿Sabes? En mis 50 años aquí, he visto muchas cosas, secretos de familia, shame que se esconde durante generaciones.
Y a veces, cuando esos secretos salen a la luz, ¿qué quiere decir, padre? Que tal vez este niño no fue abandonado por casualidad en esa capilla. Tal vez alguien sabía que tú estarías allí esa noche. La idea golpeó a Mariela como un rayo. ¿Era posible que todo hubiera sido planeado? ¿Que alguien hubiera querido específicamente que ella encontrara a Diego? ¿Pero quién y por qué? El padre Jerónimo puso una mano sobre su hombro. Esas son preguntas que solo el tiempo puede responder, hija. Pero te voy a decir algo. Ese niño llegó a tu vida cuando más lo necesitabas, y tú llegaste a la suya cuando él más te necesitaba. Eso no es casualidad, eso es providencia. Mientras regresaba a la pensión, las palabras del padre Jerónimo resonaban en su cabeza, pero había algo más que la perturbaba. La sensación de que alguien la observaba. Se detuvo varias veces para mirar hacia atrás, pero solo vio las calles normales de Guanajuato, con su gente común haciendo sus labores cotidianas. No fue hasta que llegó a la pensión que se dio cuenta de que un auto negro había estado siguiéndola desde la parroquia. El auto negro apareció de nuevo al día siguiente, y al otro, Mariela empezó a reconocer su sonido. El rumor sordo del motor que se detenía cada vez que ella se paraba. Cuando caminaba, el auto avanzaba lentamente. Cuando se detenía, el motor se apagaba. «No estás paranoica», le aseguró Emiliano cuando se lo contó. «Yo también lo he visto». Estaban en el pequeño parque frente a la clínica, sentados en una banca bajo un fresno. Diego reposaba en el regazo de Mariela, jugando con sus propios dedos mientras ella le daba el biberón. «¿Crees que deberíamos llamar a la policía?» «Ya lo hice», respondió Emiliano. «Hablé con el sargento Murillo esta mañana. Me dijo que iba a investigar». Como si lo hubieran invocado, el sargento Murillo apareció caminando por el sendero del parque. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con bigote espeso y una forma de caminar que hacía que todos sus pasos sonaran como advertencias. «Señora Córdoba», la saludó con un tono formal, «necesito hacerle unas preguntas». «Buenos días, sargento. Dígame». Murillo se sentó en la banca frente a ellos, sacó una libreta pequeña del bolsillo de su camisa y un lápiz que lamió antes de empezar a escribir. «A ver, cuénteme otra vez cómo encontró al bebé». Mariela repitió la historia por enésima vez. La tormenta, la capilla, el llanto. Murillo la interrumpía con preguntas específicas sobre horarios, sobre qué había tocado, sobre si había visto a alguien más. «¿Y usted está segura de que no conoce la identidad del menor?» «Completamente segura». «¿No ha tenido contacto con los padres?» «No sé quiénes son los padres». Murillo se rascó el bigote con la punta del lápiz. «Es que verá, hemos recibido una denuncia anónima. Alguien dice que usted se robó a ese bebé». Mariela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Eso es mentira. Yo lo encontré. Emiliano puede confirmárselo. El paramédico Duarte no estaba presente cuando usted supuestamente encontró al bebé», replicó Murillo. «Él solo tiene su palabra». «Supuestamente». Emiliano se incorporó. «Sargento, yo examiné al niño. Estaba deshidratado. Claramente había sido abandonado por horas. Eso no prueba nada, joven. El bebé pudo haber estado en otro lugar antes de que la señora Córdoba lo llevara a la capilla». Mariela abrazó a Diego con más fuerza. «¿Por qué haría yo algo así? No tengo dinero, no tengo familia. ¿Qué ganaría robándome un bebé?» «Eso es lo que estamos tratando de averiguar», dijo Murillo cerrando su libreta. «Por lo pronto, voy a tener que pedirle que no salga del pueblo, y el bebé va a tener que quedarse bajo supervisión del DIF mientras se esclarece este asunto». «No», dijo Mariela, y su voz tembló. «No pueden quitármelo, es todo lo que tengo. Señora, si usted no hizo nada malo, no tiene nada que temer. Pero hay procedimientos que seguir». Emiliano se puso de pie. «Sargento, ¿puedo hablar con usted en privado?» Los dos hombres se alejaron unos metros. Mariela no podía escuchar lo que decían,
pero veía los gestos de Emiliano, sus brazos moviéndose mientras hablaba apasionadamente. Murillo, en cambio, permaneció con los brazos cruzados, negando con la cabeza. Cuando regresaron, Emiliano lucía derrotado. «Señora Córdoba, tiene hasta mañana para disfrutar al bebé. Pasado mañana viene la trabajadora social a recogerlo». Después de que Murillo se fue, Mariela y Emiliano se quedaron en silencio. Diego había terminado su biberón y se había quedado dormido en los brazos de ella. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Mariela. «No lo sé, pero no nos vamos a rendir. Tiene que haber una forma de probar la verdad». Esa noche, Mariela no durmió nada. Se quedó despierta viendo a Diego dormir, grabando en su memoria cada detalle de su carita, cada sonido que hacía al respirar. Había comenzado a sonreír durante el día, y ella sabía que muy pronto daría su primera carcajada, pero tal vez no estaría ahí para verla. Al amanecer tomó una decisión. Si le iban a quitar a Diego, al menos iba a asegurarse de que él estuviera en el lugar donde todo había comenzado. Se vistió en silencio, empacó las pocas cosas del bebé en una bolsa y salió de la pensión antes de que doña Esperanza despertara. El camino a la capilla de Santa Rocío nunca le había parecido tan largo. Diego iba despierto, mirando el cielo que se aclaraba poco a poco. Los pájaros cantaban en los mezquites, y el aire olía a hierba húmeda y a flores silvestres. Cuando llegaron a la capilla, Mariela empujó la puerta y entró. Todo estaba igual que esa primera noche, excepto que ya no llovía. Se sentó en el mismo lugar donde había encontrado a Diego y lo acostó sobre la manta azul que había guardado como recuerdo. «Aquí fue donde nos conocimos», le dijo. «Aquí fue donde cambió todo». El bebé la miraba con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender más de lo que era posible. Mariela le cantó una canción de cuna que le había enseñado su madre, una tonada triste y hermosa sobre una paloma que perdía su nido, pero encontraba el camino a casa. No supo cuánto tiempo pasó antes de escuchar pasos afuera. Reconoció la forma de caminar de Emiliano antes de verlo aparecer en la puerta. «Sabía que estarías aquí», dijo, acercándose despacio. «¿Viniste a llevárnoslo? Vine a ayudarte». Se sentó junto a ella en el suelo frío. «He estado pensando toda la noche, y creo que tienes razón. Hay algo muy extraño en todo este asunto». «¿A qué te refieres?» «Esa denuncia anónima, la gente que fue a preguntar por el bebé, el auto que te sigue. Alguien no quiere que tengas a Diego, pero tampoco quiere reclamarlo públicamente». Mariela asintió. «¿Qué propones?» «Que encontremos la verdad antes de que se lo lleven. Tenemos unas horas. Vamos a usarlas». Emiliano tenía un plan. Había estado haciendo llamadas desde muy temprano, contactando a sus conocidos en el hospital regional, en el registro civil, incluso en la oficina de correos. Si alguien había estado embarazada recientemente en Guanajuato o en los pueblos cercanos, tenía que haber algún rastro. «Encontré algo», le dijo a Mariela mientras caminaban de regreso al centro del pueblo. «Una muchacha de San Miguel de Allende vino al hospital hace 2 semanas, dio a luz, pero se fue al día siguiente sin dar datos completos. El bebé nació sano, pero ella parecía muy alterada. ¿Crees que fue ella?» «No lo sé, pero es un comienzo». Fueron a la clínica donde Emiliano pidió prestada la computadora de la recepción. Mientras él buscaba en internet, Mariela cuidaba a Diego, que había empezado a hacer ruidos alegres, como si supiera que estaban luchando por él. «Aquí está», dijo Emiliano de repente. «Mira esto». En la pantalla aparecía una nota de un periódico local. «Familia prominente de San Miguel de Allende busca a joven desaparecida». La foto mostraba a una muchacha de unos 17 años, de cabello negro y ojos grandes. Se llamaba Paloma Herrera. «Herrera», murmuró Mariela. «Ese apellido me suena». «A mí también. Espérame aquí». Emiliano salió corriendo y regresó 10 minutos después con doña Carmen, la recepcionista. «Cuéntale lo que me acabas de decir», le pidió.
Doña Carmen se sentó y se acomodó los lentes. Los Herrera son una familia muy conocida en la región. Tienen negocios en varias ciudades, incluida Guanajuato. Don Esteban Herrera es el patriarca, hombre muy poderoso, pero también muy estricto. Se dice que cuando su hija menor se embarazó siendo soltera, la corrió de la casa. Su hija menor se llama Paloma. Eso creo, pobrecita. Dicen que el padre del bebé era un muchacho sin dinero y don Esteban no lo permitió. Mariela sintió que las piezas empezaban a encajar. ¿Los Herrera tienen propiedades aquí en Guanajuato? Sí, una casa grande en la colonia La Presa, y creo que también tienen negocios en el centro. Emiliano y Mariela se miraron. «Tenemos que encontrar a esa muchacha», dijo él. Pero cuando salieron de la clínica, el auto negro estaba estacionado justo enfrente. Esta vez, el conductor no se molestó en esconderse. Era un hombre mayor, de traje oscuro y lentes de sol, que los observaba sin disimulo. «Vamos por otro lado», susurró Emiliano, tomando a Mariela del brazo. Caminaron rápidamente hacia la plaza principal, pero el auto los siguió a distancia. Cuando se detuvieron en una tienda para comprar pañales, el auto se detuvo también. Cuando doblaron una esquina, él doblaba detrás. «Nos están cazando», dijo Mariela, apretando a Diego contra su pecho. «Eso significa que estamos cerca de algo importante». Llegaron a la casa de los Herrera justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Era una construcción imponente de estilo colonial, con muros altos de cantera rosa y una reja de hierro forjado que parecía diseñada para mantener a la gente fuera. Emiliano tocó el timbre. Una empleada doméstica abrió la puerta interior sin abrir la reja. «¿Qué desean?» «Estamos buscando a la señorita Paloma Herrera». «¿Es importante?» La mujer miró nerviosamente hacia atrás. «La señorita Paloma no está. ¿Sabe dónde podemos encontrarla?» «No puedo darles esa información». Antes de que pudieran insistir, una voz autoritaria resonó desde el interior de la casa. «¿Quién es?» Jacinta, un hombre mayor, apareció detrás de la empleada. Alto, corpulento, con el cabello gris perfectamente peinado y un bigote que le daba aspecto de general. Llevaba un traje oscuro a pesar del calor, y sus ojos eran del mismo color que el acero. «Don Esteban», dijo Emiliano, «necesitamos hablar con usted sobre su hija Paloma. Mi hija Paloma no vive aquí, y no tengo nada que hablar con ustedes». «Señor, creemos que ella puede ser la madre de este bebé», dijo Mariela mostrando a Diego. La expresión de don Esteban no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos donde se aferraba a los barrotes de la reja. «No sé de qué me hablan, y les sugiero que se vayan antes de que llame a la policía». «Ya llamamos nosotros», mintió Emiliano. «El sargento Murillo está en camino por primera vez». Don Esteban pareció perturbado. «Váyanse ahora». Cerró la puerta con un golpe que resonó en toda la cuadra. Mariela y Emiliano se alejaron, pero no antes de notar que una cortina se movía en una ventana del segundo piso. Por un instante, Mariela alcanzó a ver un rostro joven, femenino, que los observaba con desesperación. «¿Viste eso?», le preguntó a Emiliano. «Sí, Paloma está ahí, y está prisionera». El plan era simple pero peligroso. Esperarían a que oscureciera, y entonces Emiliano intentaría entrar a la casa de los Herrera por la parte trasera mientras Mariela hacía guardia con Diego. Si encontraba a Paloma, la convencería de que saliera a hablar con ellos. «Es una locura», murmuró Mariela mientras se escondían detrás de la iglesia del barrio. «Tal vez, pero es la única oportunidad que tenemos antes de que se lleven a Diego». El bebé dormía en sus brazos. Ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, Mariela había empezado a pensar en él como su hijo. No importaba quién lo había parido. Ella era quien lo había cuidado, quien se había levantado en las madrugadas para alimentarlo, quien había limpiado sus lágrimas. «Y si nos atrapan, no nos van a atrapar», dijo Emiliano con más confianza de la que sentía. «Voy a ser muy cuidadoso». Cuando las luces de la casa se apagaron, excepto una en el segundo piso,
Emiliano se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad. Mariela se quedó en el callejón, con el corazón golpeándole en el pecho como un tambor. Los minutos pasaron con una lentitud dolorosa. Diego se despertó y comenzó a hacer ruidos suaves, y ella tuvo que mecerlo para mantenerlo callado. Cada sombra parecía moverse, cada ruido la hacía sobresaltarse. Finalmente vio a Emiliano que regresaba corriendo, y detrás de él venía una muchacha delgada envuelta en un rebozo, incluso en la oscuridad. Mariela pudo reconocer el rostro de la foto del periódico. «Paloma», susurró. La muchacha asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es él? ¿Es mi Diego?» Mariela sintió que se le partía el corazón. «Diego». La muchacha también lo había llamado Diego. «Sí», respondió, aunque las palabras le costaron un esfuerzo sobrehumano. «Es tu hijo». Paloma extendió los brazos con manos temblorosas, y Mariela, después de un momento que duró una eternidad, le entregó al bebé. La muchacha lo abrazó contra su pecho y comenzó a sollozar. «Pensé que nunca lo volvería a ver. Papá me dijo que había muerto, que había sido mejor así. ¿Por qué lo dejaste en la capilla?», preguntó Emiliano suavemente. «Porque sabía que ella estaría allí», respondió Paloma mirando a Mariela. «Escuché a papá hablando por teléfono. Dijo que la viuda del albañil iba a quedarse en la capilla esa noche. Dijo que era mejor que lo encontrara una mujer sin familia, alguien que no hiciera preguntas». Mariela sintió que todo su mundo se tambaleaba. «Tu padre sabía. Mi padre planeó todo. Él pagó para que los hermanos de su esposo la echaran de la casa. Él se aseguró de que usted no tuviera a dónde ir esa noche, excepto a la capilla». La verdad cayó sobre Mariela como una avalancha. No había sido casualidad. No había sido providencia, había sido manipulación. Don Esteban Herrera había orquestado todo para deshacerse del nieto que consideraba una vergüenza, usando a una mujer vulnerable como depositaria inconsciente. «¿Pero por qué ahora quiere recuperarlo?», preguntó Emiliano. Paloma se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque la familia del padre de Diego vino desde Michoacán. Son gente importante allá, y cuando se enteraron del bebé, exigieron verlo. Papá no podía decir que había muerto si ustedes ya lo habían registrado oficialmente como encontrado. Por eso la denuncia anónima», murmuró Mariela, «para recuperar al bebé sin admitir que lo había abandonado». «Tenemos que irnos», dijo Paloma de repente. «Si papá se da cuenta de que salí». Pero ya era demasiado tarde. Las luces de varios autos iluminaron el callejón, y el sargento Murillo apareció acompañado de 2 policías más. «Ahí están», gritó una voz que Mariela reconoció como la de don Esteban. «Se robaron a mi nieta». «Paloma», rugió don Esteban, acercándose. «Regresa aquí inmediatamente». «No, papá, no voy a dejar que lastimes a más gente». Murillo miró la escena con confusión evidente. «A ver, tranquilos todos. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando?» Paloma se irguió, abrazando a Diego con firmeza. «Sargento, soy Paloma Herrera, y este es mi hijo. Mi padre lo mandó a abandonar en la capilla para deshacerse de él, y ahora quiere culpar a esta señora de secuestro para recuperarlo sin admitir lo que hizo». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Don Esteban se puso rojo de ira. «Esta muchacha está loca. Ha estado desaparecida por semanas. No sabe lo que dice. Sé perfectamente lo que digo. Papá, y tengo pruebas». Paloma sacó del bolsillo de su vestido un teléfono celular. «Grabé nuestras conversaciones todas, incluyendo la del día que nació Diego, cuando me dijiste que era mejor que el mundo creyera que había muerto». Don Esteban se abalanzó hacia ella, pero Emiliano se interpuso. «Usted no va a tocar a esta muchacha». Murillo tomó el teléfono de Paloma y escuchó durante varios minutos. Su expresión cambió gradualmente, de confusión a comprensión y finalmente a indignación. Don Esteban Herrera dijo con voz oficial: «Queda arrestado por abandono de menor y por presentar una denuncia falsa», mientras se llevaban a don Esteban esposado. Paloma se acercó a Mariela.
Gracias, le dijo, por cuidarlo, por amarlo como si fuera suyo. Mariela asintió, incapaz de hablar. Veía a Diego en los brazos de su verdadera madre, y aunque sabía que era lo correcto, sentía como si le hubieran arrancado una parte del alma. «Señora Córdoba», dijo Paloma de repente, «¿le gustaría ser su madrina?» Mariela levantó la vista, sorprendida. «¿Qué? ¿Diego va a necesitar a alguien más que lo cuide? Alguien que ya demostró que lo ama. Y yo voy a necesitar ayuda. Soy muy joven y no sé nada de bebés. Por primera vez en días». Mariela sonrió verdaderamente. «Me encantaría». 6 meses después, la capilla de Santa Rocío había sido restaurada por completo. La comunidad había unido esfuerzos para convertirla en un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Las paredes habían sido pintadas de blanco, los bancos reparados y un nuevo altar de mármol brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas recién instaladas. Mariela estaba sentada en primera fila, con Diego en sus brazos. El bebé había crecido enormemente y ya podía sentarse solo y balbucear sonidos que parecían querer ser palabras. Paloma estaba junto a ella, radiante en un vestido blanco sencillo pero elegante. Emiliano se acercó por el pasillo central. Nervioso pero sonriente, ajustándose la corbata, había pedido la mano de Mariela 3 semanas atrás, y hoy era el día de su boda. El padre Jerónimo los esperaba en el altar, con la misma sonrisa bondadosa de siempre. «Queridos hermanos», comenzó, «nos reunimos hoy para celebrar no solo la unión de Mariela y Emiliano, sino también la familia que han formado junto a Paloma y el pequeño Diego. Esta capilla, que una vez fue testigo de abandono y desesperación, ahora es testigo de amor y esperanza». Durante la ceremonia, Diego se quedó tranquilo, como si entendiera la solemnidad del momento. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, él extendió una manita pequeña y tocó las alianzas, haciendo reír a todos los presentes. «Acepto», dijeron Mariela y Emiliano al unísono, y el sonido de sus voces llenó la capilla como música. Después de la ceremonia, hubo una pequeña celebración en el patio de Doña Esperanza. Había música de mariachi, comida casera y un pastel que había hecho la esposa del panadero don Refugio. Paloma había conseguido trabajo en una tienda del centro y estaba estudiando por las noches para terminar su preparatoria. Vivía con Mariela y Emiliano en una casita pequeña que él había comprado en las afueras del pueblo. «¿Sabes qué?», le dijo Mariela a Emiliano mientras bailaban bajo las luces de colores. «A veces pienso que todo esto fue planeado por alguien más alto que don Esteban». «¿Te refieres a Dios?» «Me refiero al destino, al amor, a todas esas fuerzas que no entendemos, pero que nos guían hacia donde necesitamos estar». Emiliano la hizo girar suavemente. «¿Crees que Diego lo entiende?» Miraron hacia donde el bebé estaba en los brazos de doña Carmen, riendo mientras ella le hacía caras graciosas. «Creo que él es quien nos enseñó todo sobre el amor incondicional». La música cambió a una canción más lenta, y varias parejas se unieron al baile. Paloma bailaba con el hijo de doña Esperanza, un muchacho tímido que había estado enamorado de ella desde que llegó al pueblo. El sargento Murillo bailaba con su esposa, y hasta el padre Jerónimo se había animado a bailar con doña Socorro. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó Mariela. «Dime, que empezó con pérdida y acabó con ganancia. Perdí a Carlos, pero encontré una nueva familia. Paloma perdió la confianza de su padre, pero encontró su independencia. Diego perdió a sus padres biológicos, pero ganó una familia entera que lo ama. Y don Esteban perdió todo por su orgullo, pero hasta eso tiene algo bueno. Su castigo le enseñó a Paloma lo que no quiere ser como madre. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron a casa, Mariela se quedó un momento sola en la capilla, con Diego dormido en sus brazos. Emiliano había ido a casa a preparar todo para la primera noche oficial como esposos, y Paloma se había quedado ayudando a doña Esperanza con la limpieza. «¿Sabes una cosa, Diego?»,
le susurró al bebé. Aquella noche que te encontré, pensé que era yo quien te estaba salvando, pero ahora me doy cuenta de que fuiste tú quien me salvó a mí. El bebé suspiró en sueños y se acomodó mejor en sus brazos. Me enseñaste que el amor no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la elección. Y yo te elegí desde el primer momento, igual que tu mamá Paloma te eligió cuando decidió luchar por ti. Afuera, Emiliano tocó la bocina del auto suavemente, señalándole que era hora de irse a casa. Mariela se levantó, besó la frente de Diego y caminó hacia la puerta de la capilla. «Gracias», dijo en voz alta, dirigiéndose al altar. «A Dios, al destino, a todas las fuerzas que habían conspirado para traer amor a su vida. Gracias por todo». Y cuando salió de la capilla de Santa Rocío, por última vez como mujer soltera, sabía que regresaría muchas veces más como madre, como esposa, como parte de una familia que había nacido del dolor, pero había florecido en alegría. La luna llena iluminaba el sendero de regreso a casa, y Mariela Córdoba, ahora Mariela Duarte, caminó hacia su nueva vida con su hijo en brazos y el amor de su familia esperándola en casa, detrás de ella. La capilla se alzaba silenciosa pero ya no vacía. Estaba llena de memorias nuevas, de esperanza renovada y de la promesa de que los milagros pueden nacer de las noches más oscuras. ¿Te imaginaste que una noche de tormenta podría cambiar tantas vidas? ¿Qué secretos crees que guardan las familias de tu pueblo? Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar una nueva familia.